Ha habido desapariciones extrañas, sin resolver, y muchos se preguntan, ¿dónde y cómo terminaron? ¿O qué pasó en esos últimos momentos? La verdad no se sabe, pero como se dice, la curiosidad mató al gato, y ahora bien les daré el significado de desaparición XD. Desaparición forzada o también, desaparición involuntaria de personas, es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad, siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o también, particularmente en América Latina, como detenidos desaparecidos. El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley. El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social al que pertenece la persona. Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados. Estos últimos, y especialmente, por su vulnerabilidad, los niños que puedan ser sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este crimen. Y bien dicho el significado de desaparición, bueno, de desaparición forzada, podemos referirnos a ciertas personas, y en este vídeo les traigo casos de personas que han desaparecido sin dejar rastro alguno y no se han podido resolver. Estos son solo unos cuantos casos más extraños, veamos. El destacado creador de un motor de combustión interna alternativo al de la gasolina fue también pionero en el uso de otros combustibles diferentes del petróleo. En septiembre de 1913 se embarcó en un buque que recorría un trayecto entre Amberes e Inglaterra, y al final del viaje del barco Rudolf Diesel ya no se encontraba. Se dice que un guardacostas encontró su cadáver, le quitó sus pertenencias y lo regresó al mar. Otra especulación dice que se suicidó al hallarse en bancarrota, o que fue asesinado por agentes alemanes para evitar sus inventos en la Segunda Guerra Mundial. Escritor y periodista estadounidense, Bierce fue autor de varios cuentos en los que sobresalía su humor crítico. Su obra más famosa es El Diccionario del Diablo en 1911. En diciembre de 1913 ingresó a México por Ciudad Juárez y se unió a la División del Norte, comandada por el general Pancho Villa. Después de ese momento ya no se supo de él. Teorías afirman que fue asesinado en el sitio de Ojinaga, en enero de 1914, otra teoría es la de que murió fusilado en la Sierra de Mojada, Coahuila. En una carta antes de internarse en México, Bierce decía que ser gringo en este país era la verdadera eutanasia. Figura estelar en la aviación femenina, fue la primer mujer piloto que cruzó sola el Atlántico en 1932 y la persona más rápida en hacerlo hasta esa fecha. En 1934 voló desde Hawái hasta California y desde Los Ángeles a la Ciudad de México. En 1937 pensó en su máxima hazaña, un viaje alrededor del mundo. El 29 de junio llegó a Nueva Guinea, habían recorrido 22.000 millas y le faltaban 7.000, ella y su compañero Frederick Nolan despegaron el 2 de julio, pero al poco tiempo interrumpieron sus transmisiones. Se supone que sufrieron un accidente cerca de la isla Howland, pero nunca se hallaron los restos de la aeronave. Siendo el hijo menor de Nelson Rockefeller, magnate y vicepresidente de EWA, viajó en diversas expediciones antropológicas para el estudio de la cultura de la tribu Asmat en Nueva Guinea. El 17 de noviembre de 1961 navegaba con el explorador neerlandés René Wasik por un río del lugar cuando su canoa se volcó y Rockefeller nadó hasta la orilla para pedir ayuda. No se le volvió a ver, se emprendió una búsqueda que no tuvo éxito alguno y legalmente fue declarado muerto en 1964. Se dice que quizá asesinado por los aborígenes, o que murió por el ataque de un cocodrilo o hasta víctima de canibalismo.
El 24 de noviembre de 1971 un hombre registrado como Dan Cooper viajaba en el vuelo 305 de Portland, Oregón, con destino a Seattle, Washington. En el trayecto informó al capitán que llevaba una bomba y la haría estallar si no le entregaban $200.000 y 4 paracaídas. En Seattle le cumplieron sus demandas y así que permitió salir a los pasajeros, pero mantuvo como rehenes a una azafata y al piloto. Le ordenó al piloto se dirigiera a Reno, Nevada, se acomodó el dinero, se puso un paracaídas, abrió la puerta trasera del Boeing 727 y saltó a 3.000 metros de altura. Billetes se recuperaron, pero nunca más se supo de él. Se piensa que sigue vivo. Poderoso líder sindical que llegó a presidir el gremio de camioneros y transportistas de su país, Hoffa se valía de medios poco ortodoxos para lograr sus fines, incluso formó una red de delincuencia y corrupción. El 30 de julio se le vio por última vez en el estacionamiento de un restaurante de un suburbio de Detroit, Michigan, donde supuestamente debía encontrarse con los mafiosos Giacalone y Provenzano. Su automóvil quedó estacionado, Hoffa desapareció sin dejar rastro. Investigaciones policíacas no tuvieron éxito, fue dado muerto en 1982. El 25 de mayo de 1979 este pequeño de Nueva York pidió permiso para ir solo hasta la parada donde la recogía el transporte escolar. Nunca se supo más de él. Su desaparición conmocionó a todo Estados Unidos al grado de que la fecha se convirtió en el Día Nacional de los Niños Desaparecidos. Las investigaciones policíacas condujeron hasta José Antonio Ramos, antiguo novio de la nana de Ethan, sobre quien pensaban diversas acusaciones de pederastia y hostigamiento sexual a menores. Aunque a la fecha se encuentra en la cárcel por otros delitos, nunca se le ha podido probar el homicidio de Ethan, sus restos no han sido encontrados. En septiembre de 1994 fue asesinado José Francisco Macieu, secretario general del PRI. La investigación culpó como autores intelectuales a Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente, y al diputado Manuel Muñoz Rocha, contra quien se giró orden de aprehensión. Este último desapareció y se convirtió en el fugitivo más buscado de México. Había una especulación de que Salinas lo había asesinado y sepultado en la finca El Encanto, teoría que resultó falsa. La explicación más aceptable es que el gobierno facilitó su huida, pues el 19 de octubre de 1994 fue visto en San Antonio, Texas. No se supo más de él, fue absuelto en 2009. La familia inglesa McCann, integrada por el matrimonio, la niña Madeleine y un par de gemelos, vacacionaba en Algarve, Portugal. El 3 de mayo de 2007 los padres salieron a cenar con amigos y al regresar a su apartamento reportaron que había desaparecido. Inició una campaña de búsqueda con una gran cobertura mediática y la recaudación de fondos para una fundación. El agente Goncalo Amaral, responsable inicial de la indagatoria, supone, hasta la fecha, que la pequeña falleció de una manera accidental y los padres ocultaron el cadáver para poder evitar un proceso penal por negligencia en su cuidado. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, amigos, habrá segunda parte, y si ya está, véanla, hasta la próxima.